Muy buenas tardes. Este es el video número 144 y estamos estudiando aquí el libro de Mateo y estamos en la 10ª parte. Es el estudio de los evangelios y estamos entonces dándole forma aquí, ampliando los criterios, ampliando los conceptos que hemos estudiado anteriormente y aquí estudiando todas las escrituras que están relacionadas con la ley de Dios y que tienen una relación directa aquí con todo el mensaje central. Así que aquí, como ya se va haciendo costumbre, aquí vamos a ver estas megas escrituras que tienen bastante contenido y que en algunas oportunidades son escrituras que son aquí determinantes, escrituras que definen, ¿ya?, aquí lo negro de lo blanco, ¿ya? Nunca usan los matices grises, sino que aquí es directo a la persona, para que la persona entonces pueda tomar la decisión de seguir el camino de la salvación. Y aquí entonces estamos en Romanos 8, versículo 13, y ahí hay una escritura tremendamente también grande y definitiva. Es bien simple, ¿ya?, pero hay que entenderla a la luz del fuero interno, bajo ese prisma es como debe verse esta escritura. Y dice aquí en Romanos 8, versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Ya? Aquí es bien claro, bien explícito en la explicación. Aquí no hay, pero debe verse a la luz de esto para entenderla. Y como dice aquí, si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y qué es vivir conforme a la carne? ¿Cómo podemos aquí entender, ¿ya?, lo que es vivir en la carne? Y aquí la formación del mundo y la ley de la distorsión. Eso es vivir en la carne. ¿Por qué es vivir en la carne? Porque son guiados por los instintos. Y en esa condición el ser humano, como dice aquí, moriréis. Ya lo hemos explicado esto con un montón de otras escrituras en donde siempre están aquí anunciando. Acuérdense, nuestro Señor Jesús también decía, mira, si tú rehusas, ¿ya?, el Evangelio de Jesús, entonces tú no verás la vida aquí, ni tampoco verá a su Creador. Así que aquí la persona será quitada la vida si rehúsa el mensaje. Y entonces aquí la persona morirá, ¿cierto?, si vive en esa condición, ¿ya? Pero dice, más si por el Espíritu, porque tiene que ser voluntad de la razón. La persona tiene que querer, la persona tiene que entregarse. Ya hemos visto todas las leyes de la fe, ¿ya? Por eso dice, más si por el Espíritu, aquí por la razón, que la razón es la que tiene que, como dice, hacer morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Ve? Se lo dice a la razón, ¿ya? Le dice a la razón, si la razón es la responsable de hacer morir las obras de la carne, ¿ya?
Dice, entonces viviréis. Entonces viviréis con el espíritu de la ley. ¿Ya? Que acuérdense que cuando se unen, forman el Espíritu Santo. Forman el Espíritu Santo. Así que aquí hay que tener en cuenta que la persona, si está en el mundo, morirá. Si está acá, vivirá. ¿Ve? Las escrituras son clarísimas. Las escrituras, aquí hasta un niño las puede entender. ¿Ya? Y no sé por qué. Ya este mundo se ha enceguecido, ya, y ha ido detrás de los ídolos, ha ido detrás aquí de todos los estímulos que el mundo le entrega, y como dice aquí, aman más, ya, este mundo, más que su palabra. Y aquí vamos a ver dos versículos más, que son 18 y 19, ¿ya? Del mismo capítulo de Romanos 8. Ahí dice, aquí, 18 y 19, dice, pues tengo por cierto, ¿ya?, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Analicemos palabra por palabra. Aquí voy a ser reiterativo en esto. Tal vez usted piensa que repito mucho estas cosas, pero sabe, yo he podido comprobar a través del tiempo que porque si uno lo repite una vez solamente, no queda en el inconsciente. No queda en el inconsciente. Y aún así, cuando lo he repetido muchas veces, las personas aún así no aprenden. ¿Ya? Y las personas pueden decir, sí, es que lo repitió. ¿Y lo entendió? ¿Ya? Es la gran pregunta, ¿verdad? Aún con las repeticiones, ¿ya lo entendió? Con las repeticiones. ¿Ya? Entonces aquí vamos a leer esto. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿ve? Las aflicciones, porque este camino ya consiste en que hay que sacrificar muchas cosas de esta vida, tal como hemos visto ahí en la parábola de ese tesoro que encuentra la persona en el campo y va, vende todo lo que tiene para comprar ese campo y tener ese tesoro, hablando de que uno debe de sacrificar muchas cosas en esta vida para poder seguir el camino de Dios, y no permitir que los afanes, ¿ya?, se lo coman a uno, sino que uno tiene que simplificar y organizar su vida de manera que la persona pueda entonces aquí tener tiempo para dedicarse al estudio, y sobre todo el día sábado, que es el sábado santo que Dios creó especial, un día especial para que la persona se dedique a la reflexión, al estudio, a la meditación, aquí a la conversación también con los hermanos, con gente que también comulga con lo mismo, ¿verdad?, aquí en el mismo camino. Así que dice, son aflicciones, ¿ve?, del tiempo presente. Dice, no son comparables. Por supuesto que hay que guardar la comparación, porque, ¿sabe?, lo que Dios nos promete es inmensamente, yo diría, miles y miles de veces superior a lo que uno tiene que sacrificar. Porque lo que tiene que sacrificar es nada, básicamente, comparado con todo lo que Dios promete. Y por eso dice que no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ve? Esta gloria venidera, la transformación, ¿ya?, que sufrirá el ser humano cuando entonces llegue al final de la meta, ¿cierto?,
y se transforme en un escogido de Dios, ¿ya? Y Dios lo transforme. Cuando la persona entonces haya limpiado su corazón, cuando haya logrado el grado de la santidad, ¿ya? El grado de la santidad. La persona tiene que ir detrás de esa gran meta. Y dice, porque el anhelo ardiente de la creación, y este versículo es muy importante, versículo 19, porque revela aquí varias cosas interesantes, varias cosas importantes para nuestras vidas y para nuestro fundamento, ¿ya? Y es la respuesta a preguntas que son fundamentales. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice que aquí, tal como en los videos en donde hablamos sobre la Pascua, y hablamos sobre el origen, ¿ya? Y hablamos cuando Dios tenía este proyecto hombre, Dios tiene primero en su mente el proyecto familia, y luego empieza entonces a ver en qué ambiente iba a desarrollar todas las cosas, y cómo iba a crear, ¿ya? Cosas que él no podía crear, ¿verdad? Como el mal, ¿cierto? ¿Cómo lo iba a hacer? Así que empiezan ahí, ¿cierto? Todo para ver el escenario, para ver el vocabulario, para ver este mundo virtual, ¿verdad? En el cual él iba a ver todo, cómo se iba a desenvolver todo cuando se uniera el mal, ¿verdad? Con la ley de la familia, ya con la formación del mundo y con toda esa amalgama, malos instintos, y a ver qué resultaba de eso, ¿ya? Y Dios finalmente lo aprueba y ve que eso es lo que se necesita entonces para poder alcanzar las metas, ¿ya? Y aquí entonces ve todo lo que habías creado, ¿cierto? Lo había hecho con un propósito, ¿ya? ¿Cuál era el propósito central de toda la creación que existe? ¿Ya? ¿Cuál es el centro para Dios, el más importante? No eran los justos, ¿ya? No eran los justos venían como un efecto de la condición primera, ¿ya? Aquí hablando de las primicias, ¿ya? Porque las primicias eran los hijos de Dios que nacerían en su familia, ¿ya? Y que se convertirían en dioses, igual que ellos, ¿ya? Y ahí es donde está el enfoque. Y aquí es lo que dice, ¿ya? Dice, el anhelo ardiente de la creación, ¿ya? El anhelo ardiente de toda la creación, de todo lo que existe, ¿ya? Y es el anhelo de ellos también como dioses, ¿ya? Es el anhelo de ellos, que esperan a su familia, esperan aquí, esperan a estas personas que se convertirán entonces en dioses, ¿ya? Y con las cuales Dios está trabajando. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa es la finalidad de toda la expectación que hay y de toda la grandeza, ¿ya? Que Dios creó. Imagínense el universo infinito, ¿ya? Donde no se pueden contar las cantidades de estrellas que hay y las distancias, ¿ya? Que no hay números que existan para poder entonces decir cuánto, en pocas palabras, no se puede medir, es imposible, ¿ya? Él lo puede hacer porque Él es Dios, pero en cuanto a las matemáticas, en cuanto a todo esta ingeniería, ¿verdad?, que Dios le entregó al hombre, con eso no se puede medir aquí las distancias. Aún el Hubble, ¿ya?, que es el microscopio más potente que
y gigante, ¿verdad? Aún el Hubble no puede alcanzar los límites del universo. ¿Ya? Llega hasta por ahí solamente y no alcanza a ver más allá. Pero aquí y las distancias son abismantes, verdaderamente abismantes. ¿Ve? Pero todo eso, todo ese portento, ¿ya? Toda esa grandiosidad gigantesca. Imagínense cómo es Dios. Entonces, si Dios puede crear eso, ¿verdad? Y puede crear estrellas en donde el sol es un puntito tan pequeño, ¿verdad? Comparado con estrellas gigantescas. Entonces, si Dios puede sustentar todo eso, entonces ¿cómo es Dios? ¿Verdad? Aquí nos quedamos verdaderamente asombrados. Y es lo que dice aquí, aquí todo el anhelo de la creación, incluyéndolos a ellos, porque ellos son aquí los que crearon todo esto para la familia nueva, ¿ya? Que iba a nacer ahí y que iba a formar parte de ellos, ¿ya? Que eran aquí Dios Padre, Dios Hijo y otros hijos más que no sabemos cuántos son, ¿ya? Pero sabemos que no son muchos. Aquí solamente lo dice las primicias, ¿ya? Y luego los que son de Cristo en su venida. Pero todo sucede en una misma resurrección. En la primera resurrección, ahí todo sucede ahí. Pero aquí habla con mucha claridad, ¿cierto? De que todo, la expectativa está ahí en los hijos de Dios, ¿ya? Ángeles, todo lo que está creado, ¿ya? Están mirando un solo centro, el fuero interno de los que son las primicias, de los que son los hijos de Dios, y que fueron engendrados por Dios allá en su trono, que fueron engendrados ahí en el corazón de Dios. Ahí lo dice bien, ahí Juan 1, aquí veamos la escritura, aquí donde está en Juan 1, aquí me perdí un poquito aquí. Pero donde dice aquí que no son engendrados aquí de carne y sangre, ni de voluntad de varón. Aquí, a ver si me esperan un poquito, lo vamos a buscar aquí. Aquí. Aquí lo vamos a buscar esa escritura que es tremendamente importante también y es una de las mega escrituras. Aquí versículo 1, o sea, capítulo 1 del libro de Juan, versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. No fueron personas que nacieron por ley, ¿verdad? No fueron personas que nacieron por la ley como nace todo el mundo, sino que dice ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Aquí no fue este nacimiento producto de una relación, ¿ya? Dice, sino de Dios. Fue de Dios que nacieron estas personas, nacieron igual que Jesucristo.
aquí, engendrados en una mujer, pero nadie se ha enterado en este mundo, solamente lo que Dios revela en su palabra. Aquí, y estas personas son las que nacerán, ¿ya? En la familia de Dios, ¿ya? Ahora, estas personas lo saben, ¿ya? Lo saben, pero no lo pueden hablar, ¿verdad? Porque ¿quién les va a creer? ¿Verdad? Aquí va a decir, esta persona está loca, ¿verdad? Igual como a Jesucristo, aquí le decían, ¿cómo puedes tú ser hijo de Dios? ¿Verdad? Aquí encontraban que eso era una blasfemia. Pero estas personas que están en esa condición, ¿cierto? Solamente la persona lo sabe, solamente a la persona se le revela. Dios se revela a esa persona. Así que aquí son los mismos. Ese es el anhelo ardiente de la creación, entonces, que es el anhelo de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús, que espera, ¿ya? Este momento, ¿ya? Y ahora la mirada de ellos, así como la mirada de todos los seres vivos que existen en la creación, hablando de los ángeles, hablando de todas esto, de todos los seres vivos conscientes, ¿ya? Estoy hablando de eso. Aquí esperan el momento, ¿ya? Esperan ese momento y tienen todos los ojos puestos en la mirada. Aquí están en el ojo del huracán, como dice, está todo aquí mirando cómo se desarrolla, cómo nacen estos hijos, cómo se van formando. ¿Ve? Es lo que esta escritura aquí del versículo 19 explica, ¿ve? El anhelo ardiente de la creación. Aquí lo principal, ¿ya? Aquí lo más preocupante para Dios es esa parte, que esos hijos se vayan formando, ¿ya? Y se vayan creando para poder nacer en la familia de Dios, ¿ya? Es diferente a los justos. Los que son justos aquí es a través de la ley de la fe, ¿ya? Mientras que los hijos de Dios era a través de la identidad, que traían la identidad del Padre, ¿ya? Y no se identificaban con el mal, sino se identificaban con el bien, ¿ya? Y con la verdadera justicia. Por eso cuando la persona que es hijo de Dios se encuentra con todo el mensaje del Evangelio, entonces se da cuenta que eso es de él, ¿ya? La persona se da cuenta que eso le pertenece, ¿ya? Y que ese es su verdadero yo, ¿ya? Esa es su verdadera identidad, ¿ya? Y desecha entonces la identidad del mundo. Aquí, eso entonces es lo que queríamos reflexionar aquí con estas escrituras que son verdaderamente gigantescas, ¿ya? Y esta es otra escritura aquí, tal como la vimos en Juan, entonces dijimos en Juan 1:13, aquí, perdón, me perdí aquí, no. Dice, leamos el versículo 12 más o menos para poder ahí entender mejor. Dice, mas a todos los que le recibieron, a ver si estamos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Hijos de Dios que nacerían en su familia, ¿ya? Pero leamos un poquito con más detención. Más a todos los que le recibieron. ¿Ya? Aquí, ¿quiénes fueron los que lo recibieron? ¿Ve? Porque los que le recibieron, ¿recibieron qué? ¿Qué es lo que recibieron?
recibieron el mensaje del Evangelio. ¿Ya? Recibieron el mensaje del Evangelio. ¿Ya? A los que creen en su nombre, personas que usaban la razón y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Personas con una identidad propia. ¿Ya? Personas que fueron aquí, por eso lo que recibieron fue su identidad propia. ¿Ya? A los que les recibieron la identidad de ellos. Dice, los cuales, y aquí lo explica en el versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No, son personas que no nacieron, ya, como personas que no nacieron producto de una relación sexual normal. ¿Ya? Aquí entre un hombre y una mujer. No, sino que fue por voluntad, fueron engendrados por voluntad de Dios. Fueron aquí, como dice la Escritura. ¿Ya? Y eso es lo que asombroso de todo este plan que aquí en este mundo. Y no sabemos si en estos tiempos o ya fueron o no lo sabemos porque Dios trabaja directamente con ellos. Pero esas personas son las que nacerán en su familia, ¿no? En su familia. Ahí. Aquí el apóstol Juan, ¿ya? Es uno de los candidatos ahí más que más se acerca a todo esto, ¿verdad? Porque a él se le, como dijimos, no es que él fuera el discípulo amado porque le caía más simpático, no, simplemente porque era su hermano, era hermano de Jesucristo, no de carne ni de sangre, sino hermano, porque va a nacer en la familia de Dios. Así que por eso Jesucristo tenía ahí y se identificaba con todo. Aquí, por eso, aquí, cuando nosotros buscamos la palabra fe, ¿ya? Fe, la palabra fe sale en todo el Nuevo Testamento y en algunas partes en el Antiguo Testamento. Pero en el libro de Juan no aparece la fe. No aparece la fe porque él, el apóstol Juan, predicaba para los hijos de su familia. Y los hijos de su familia era por identidad. Era por identidad, no por la ley de la fe. La ley de la fe es para los justos. Todo eso, estos conocimientos de los cuales estamos hablando, tienen que ver con parte de lo que era el misterio, el gran misterio, ¿cierto?, que había estado oculto ahí por toda una eternidad, que Dios, solamente Dios el Padre, ¿ya? Y Dios el Hijo lo sabían. Por eso nuestro Señor Jesús vino a entregar toda esta verdad que ahora podemos analizar, ¿cierto?, ante nuestros propios ojos. Aquí vamos entonces a continuar con los estudios regulares que tenemos sobre el libro de Mateo. Ya estamos en la 10ª parte aquí y estamos en el video 144. Así que vamos a ir allá. 144, me parece que es 145. Aquí, a ver, vamos a ver. Esperen un poquitito. Vamos a ver aquí inmediatamente cuál es el video que nos corresponde. Sí, este es el video 145. Este es el video 145. Aquí a veces me pierdo con los números. ¿Ya?
Y aquí habíamos quedado, entonces, aquí, a ver si me esperan un momentito, parece que es más. Sí, este es el video número 145. Aquí habíamos quedado entonces que la próxima lectura que leeríamos estaba en el Mateo 15, ¿ya? Mateo 15, versículos del 8 al 11, ¿ya? Del 8 al 11, ahí donde habla nuestro Señor Jesús. Aquí vamos a ir allá, Mateo 15. Ahí, entonces, del versículo 8 al 11. Y dice lo siguiente, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Vamos a estudiar estas escrituras, entonces vamos aquí a analizar todo su contenido. Dice, este pueblo de labios me honra. Aquí la persona, ¿se acuerdan del cristiano que se mimetiza? ¿Ya? Este cristiano que es como el camaleón, aquí, que se viste entonces del color según la ocasión. Aquí, ¿verdad? Se aparece y uno los ve a todos iguales, como el trigo y la cizaña. Aquí todos iguales. Es muy difícil distinguir. Entonces dice, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí, porque no ha seguido, ¿ya?, la ley de la fe. Aquí, primero, por eso la fe era tan importante. ¿Ya? Jesucristo la mencionaba constantemente, los apóstoles. ¿Ya? Aquí todos los libros que hay escritos ahí en el Nuevo Testamento están llenos de la palabra fe. Es mencionada a cada momento, ¿ya? En todas las condiciones ahí. Entonces dice aquí, más su corazón está lejos de mí. ¿Ve? Aquí hablan, ¿ya?, pero están en el mundo todavía. Son personas que están siendo guiadas por sus instintos, personas que repiten lo que escuchan, personas que no entienden, ¿ya?, la palabra, sino que solamente la leen, pero no la entienden, no pueden explicarla, qué significa, ¿ya?, todo el plan de Dios, y no hablan con la razón, sino que están hablando con los instintos. La razón solamente está obedeciendo al impulso de sus instintos. Por eso dice, este pueblo de labios me honra. Aquí hay mucha alabanza, hay mucha aquí dedicación, hay mucha entrega y todo, pero dice ahí, su corazón está lejos. Siguen con la distorsión. Dice, pues en vano me honran. En vano me honran. Aquí hay personas que no tienen la verdad de Dios. Dios espera que la persona cumpla el propósito por el cual nació aquí en la tierra. Así que pues dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Aquí personas que no entienden la palabra de Dios, sino que tal como la persona a la letra, ¿cierto?, la entiende, con la limitancia que significa, ¿cierto?, tener la ley de la distorsión en su mente,
con esa limitancia lee la palabra de Dios y solamente aquí la puede leer, ¿cierto? No la puede explicar y si la explica en términos literales, existenciales, aquí, a la letra. Nada más está esa limitancia, no puede ver las leyes que hay detrás de la escritura, menos va a poder entender todo el mensaje. ¿Ya? Por eso dice, en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. ¿Verdad? Aquí, por eso hay muchos grupos que se aíslan. Aquí creen que aislando a la persona del mundo, para que no se mezclen con el mundo, entonces aislándolo, así los pueden proteger y los pueden salvar. Y eso es fatal, ¿ya? Y eso es un error tremendo para la persona. Eso es mortal, porque aquí hay que entender que cuando ahí en Juan 17 dice que Jesucristo les dice a su Dios Padre, le dice, no pido que los saques del mundo. No, porque entonces, ¿para qué haber creado el mundo? Entonces mejor se lo hubieran llevado a un mundo especial, ¿verdad? Donde nadie los molestara, donde nadie no hubiera mal ni nada, sino que todo fuera un paraíso ahí, ¿verdad? Pero no era la idea. Aquí la idea era formar hijos verdaderos, ya que nacieran en su familia. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús le dice, no pido que los saques del mundo, ¿ya? Sino que los protejas del mal. Que quiere decir que el mal no los termine por destruir finalmente. ¿Ya? Y eso es lo que Dios aquí quería. Y dice aquí entonces, en vano me honran enseñando mandamientos de hombres, enseñándolos de una manera equivocada. Creen que la escritura significa esto y no ven la ley que está detrás de eso. Y eso es lo que enseña, eso es lo que enseña. Se convierte en eso en mandamientos de hombres. Y dice, y llamando así a la multitud, les dijo, aquí personas, a todas estas personas que están en la distorsión, que están guiadas por sus instintos, los llamó a todos y les dijo, ¿cuál es el camino? Les dijo, ¿cuál es el camino? Y lo primero que le dice, oíd, oíd, ya aquí a través de la ley de la fe, ya la primera ley, oíd, porque si entonces abren aquí esa voluntad, ¿verdad?, a querer escuchar verdaderamente la palabra de Dios, ¿ya? Entonces les dice, oíd y entended, pero primero tienen que oír, oír lo que su Creador habla, lo que su Creador dice, y entonces podrán entender. Entonces, ¿de qué se trata? Todo el plan de Dios. Pero aquí Jesucristo lo dice claramente. Claramente va, y entender con la razón, por supuesto. Aquí a esta facultad en la cual está dormida, y es necesario despertarla. Ya hemos visto cómo nuestro Señor Jesús esa es una escritura que está en Efesios, donde dice ahí que se levante de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, versículo 11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, ¿verdad? Lo que entra en la boca aquí, el alimento, ¿verdad? Si uno come alimentos sanos y legítimos, ¿verdad?, que Dios creó, entonces eso no lo va a contaminar, ¿verdad? El alimento no puede contaminar el corazón, ¿ya? Dice, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y salen las palabras, sale la información de lo que tiene en el corazón de la persona. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Sale la formación del mundo.
y la ley de la distorsión. Y eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina, porque sale la ley de la distorsión, la razón, ¿verdad? Aquí el instinto toma la información, la convierte en conducta errática, en conducta que no es compatible con todo su corazón, con todo su cuerpo, con toda su mente, con todo su espíritu. Y eso, ahí entonces vamos a ir a otras escrituras. Aquí vamos a ir al capítulo 16 del libro de Mateo, capítulo 16 del 24 al 27. 16, 24 al 27. Entonces dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, estaban ahí reunidos todos, dice, le dijo a sus discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto habíamos leído anteriormente, en otra parte salía también, dice, porque ¿qué aprovechará si al hombre, qué aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Veamos aquí entonces primero el versículo 24. Ya habíamos adelantado algo de esto. Aquí déjenme ver un poquito. Sí, estamos en lo correcto aquí. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero aquí hay dos cosas importantes. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Cómo uno, en el aspecto práctico, cómo se niega a sí mismo? ¿Ya? Y aquí, este aspecto, cuando dice niéguese a sí mismo, bueno, tiene que ver con todo lo que es esto. Aquí, negar la mentira. Aquí es aquí todo este sistema malo, ¿cierto?, del mundo, finalmente uno lo rechaza. Aquí porque es la formación de uno. Por eso dice niéguese a sí mismo. O sea, niegue la información que tiene. ¿Ya? Que quiere decir rechace esa información. Y entonces, como dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Entonces, ya algo de esto hablamos hace un tiempo. Aquí cuando una persona ya toma su cruz, es aquí cuando todo su pasado, ¿ya? Todo su pasado, la persona aquí tiene que enfrentarse, porque en la medida que uno avanza y la razón va cobrando más lucidez, más cordura, ¿cierto? Va siendo cada vez más consciente de sí misma, ¿ya? Porque eso va en aumento. Entonces la persona va dándose cuenta que en su pasado hay muchos hechos vergonzosos, ¿ya? Y eso
pesa sobre la persona, ¿ya? Muchos errores que se cometen, muchos desatinos, mucho aquí... hay personas que llevan vidas verdaderamente horribles, ¿ya? No tanto por lo que se hubieran equivocado, sino que a veces la vida misma las trata con una pobreza y una maldición, ¿verdad?, que aquí hay sobre sus cabezas, que verdaderamente todo les va mal, ¿ya? Y a veces toda esa tristeza del pasado, las depresiones, qué sé yo, la pérdida de seres queridos y todo lo que eso significó. Entonces la persona lleva esa cruz, ¿ya? Esa pesada cruz, a veces de tanto pecado que cometió, ¿ya? Y dice, y tome su cruz, y sí, por eso la persona primero tiene que rechazar el sistema, y luego hacerse cargo entonces de su pasado, ¿ya? Hacerse cargo de su pasado, todos los errores que cometió aquí y que causan vergüenza, que causan ahí arrepentimiento, que causan que uno quisiera borrarlos, que uno quisiera ahí ni siquiera nombrarlos, ¿verdad? Uno no quisiera ni siquiera recordarlos, ¿ya? Por lo bochornoso que fue, o por lo vergonzoso, o por, qué sé yo, tantas cosas, ¿ya? A veces uno le hace mal a otra persona y a veces es implacable con otra persona. Entonces, eso después causa mucha vergüenza y causa mucho cuando uno entra aquí al camino racional. Así que aquí dice, y sígame, ¿ve? Dios aquí dice, cargue con todo eso y sígame. Sígame a través de el camino que Él ha señalado. Dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que quiera salvar su vida, como dice, la perderá, porque en esta condición, ¿cierto?, con los instintos, con la distorsión, con la formación del mundo, la persona está muerta. Si en esa condición cree que puede salvarse, entonces va a perder su vida. Pero el que pierde su vida, el que pierde esta vida por causa, ¿ya?, por causa de nuestro Señor Jesucristo, entonces dice, por causa de mí, entonces la hallará. Entonces hallará la vida, porque prefirió sacrificar todo, ¿ya? Prefirió sacrificar todo lo que la formación del mundo, con la distorsión, con todo lo que implicaba eso, ser guiado por los instintos para transformarse en una persona racional, una persona aquí que ya empieza a vivir según el espíritu de la ley. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará si ganare todo el mundo? Aquí una persona se convierte en alguien millonario, en alguien con unas riquezas enormes, ¿ya? Aquí y pudiera obtener todo lo que quiera. ¿Entiendes? O sea, ¿de qué le sirve? Si finalmente se va a morir ahí en sus delitos y pecados y va a morir igual que el pordiosero que está en la calle. Y se va a ir al mismo lugar, ¿verdad? Ahí al Hades, como se dice en la Biblia, aquí. Y después cuando despierte aquí delante de Dios, no va a poder mostrar su identificación de quién es Él, ¿verdad? Y de lo grande que fue en este mundo. No le va a servir de nada. ¿Ya? El hombre que junta mucha riqueza ni siquiera va a poder gastarlas en este mundo. ¿Ya? Y por eso dice aquí, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Porque finalmente no escuchó nunca
a su creador. ¿Ya? Ni siquiera se enteró que existía un creador. A ver, hay personas que viven así en este mundo. ¿Ya? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque no puede llegar ahí ante Dios y decir, Señor, dime una cifra y yo te hago aquí el cheque inmediatamente. ¿Ya? O aquí está mi tarjeta de crédito del banco tanto, ¿verdad? Aquí para que tú puedas hacer uso de ella. Esas cosas de nada va a servir. ¿Ya? El hombre no podrá comprar su vida. Aquí dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, porque ya hemos visto el sistema del mundo, así tal como lo vemos ahora, no se sostiene sobre nada, no tiene ningún fundamento. ¿Ya? O sea, es Dios quien lo sostiene momentáneamente, mientras sus hijos, ¿cierto?, ponen el verdadero fundamento, ¿ya?, sobre sus vidas para poder alcanzar la salvación. Pero el mundo, la ley del mal no tiene ningún sustento, porque nunca ha existido. El mal es algo que existe momentáneamente para poder cumplir una obra aquí en la tierra, pero es ficticio. El mal va a desaparecer. El mal no existe, nunca ha existido en la eternidad. Solamente Dios Padre y Dios el Hijo. Así que dice, pagará conforme a cada uno conforme a sus obras. Así que nos conviene invertir aquí. Nos conviene entonces estar anclado aquí en la ley de Dios para poder entonces lograr los propósitos. Pero sí quería hacer el hincapié aquí, todo el mensaje, ¿ya?, como lo hemos visto hasta ahora, ¿ya?, en estos 145 videos, todo el mensaje va dirigido aquí al fuero interno. Aquí es donde se está desarrollando el gran plan de Dios. ¿Ya? Todo. Aquí es donde está el ojo del huracán. Aquí es donde está todo el centro de la atención de Dios Padre y de Dios Hijo. Y de toda la creación, como dice ahí, que es el anhelo de toda la creación. Como dice la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 17, versículo 5, ¿ya?, capítulo 17 de Mateo, versículo 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí vamos a ir a las Escrituras para ver el contexto en el que se encontraba esto. Aquí 17:5. Aquí, sí, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, que fue cuando se van al monte, ¿verdad? Y hay una visión, ¿ya? Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, ¿ya? Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, a él oíd. Dice, al oír estos, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero veamos dónde está el enfoque, ¿ya? El enfoque y el mensaje
aquí, ¿hacia dónde va? Porque va aquí, al foro interno. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, a él oíd, la ley de la fe. ¿Ya? A él oíd, de escuchar lo que Dios está hablando. Aquí esto es muy dado cuando los hijos, ¿ya? Los padres les dan instrucciones, les hablan y los hijos no escuchan a sus padres. Están muy metidos ahí, centralizados en ellos, en sus ideas de lo que quieren hacer, ¿ya? Y todo. ¿Ya? Así que a veces solamente soportan al padre que les está dando instrucciones, ¿ya? O a la madre, ¿ya? Ahí lo soportan un poco y ya esperan que termine y se van y hacen lo que ellos quieren finalmente. Y a veces es esa la actitud que el hombre tiene con su padre, Dios. Aquí a veces van a soportar, ¿ya? A soportar el mensaje. Van a las iglesias a veces a soportar el mensaje y a que eso termine luego para poder irse entonces y hacer lo que ellos quieren. Y porque dicen que a veces el sábado se transforma en una carga pesada. Claro, si no hayan que hacer el sábado, si lo dedican a cualquier cosa, menos al estudio de la palabra. ¿Ya? Y entonces lo encuentran que es una carga pesada de llevar. Claro, porque lo rechazan, por eso se transforma en pesado de llevar. ¿Ya? Pero el sábado es un tiempo precioso para toda esta verdad grandiosa que Dios tiene. Por eso habla ahí de este principio de escuchar a su Creador. Dios Padre dice, a Él tienen que escuchar. Aquí estaba todo el mensaje del Evangelio. Aquí vamos a la siguiente escritura. Aquí en 18:14. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Pero aquí donde el énfasis de esto está puesto aquí en el versículo 14, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Quiénes son los pequeñitos? Ya lo hemos visto en los videos ahí. Si usted ha visto todos los videos, entonces sabrá de qué estoy hablando. Y estos pequeños ahí son personas ahí, son personas que están ahí en la indefensión, que son personas que no pueden valerse por sí mismos, son personas que necesitan que alguien los proteja, que alguien los sustente, que alguien, ¿verdad? A veces hemos podido ver a todos los niños que nacen con malformaciones, niños que nacen ciegos o sordos, con diferentes cosas. Aquí en Chile podemos ver los niños de la Teletón, ¿verdad? Como hay cientos de miles de niños que están ahí siendo tratados. Ahí es una obra muy hermosa que se hace aquí en Chile para poder entonces integrar estos niños a la sociedad, ¿ya? Para que puedan tener trabajo y se puedan desarrollar como personas normales, ¿ya? Y es una obra muy, pero muy
grande y única, ¿ya? Porque aquí se hace mucho bien a estos pequeñitos que llama la Biblia. Pero así dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda estos pequeñitos, ¿ya? Y aquí también ya lo hemos leído eso, aquí ya, les recomiendo que vean esos videos para que entonces este es un tema bien amplio que ahí tratamos para ver en todas las escrituras donde se nombran a estos pequeños, Y después viene lo que es la reconciliación, ya ese tema lo hemos tratado también a fondo aquí, pero vamos a ver, pero aquí ya estamos, perdón, yo me entusiasmo aquí con las escrituras, pero aquí lo vamos a ver en el próximo video porque aquí hay todavía mucho por seguir analizando y entonces Dios quiera que todo este material le esté siendo muy útil en su vida, ¿ya? Y podamos seguir entonces aquí creciendo en el Evangelio de nuestro Dios. Nos veremos en el próximo video.